¿Alguna vez te ha pasado esto? Te acuestas en la cama, miras el reloj, intentas dormir. Pasan 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Y entonces empiezas a pensar, tengo que dormirme ya. Mañana tengo que madrugar. Si no duermo ahora, mañana estaré fatal. Y cuanto más lo intentas, menos sueño tienes. Esto no es casualidad. En realidad, existe algo llamado la paradoja del sueño. Y hoy vamos a entender por qué intentar dormir puede ser exactamente lo que te mantiene despierto. Como dijimos en otros videos, cuando una persona no logra dormir, su reacción natural es esforzarse más, intentar relajarse, intentar quedarse quieto, intentar dejar la mente en blanco. Pero el cerebro interpreta algo muy diferente. Interpreta que hay un problema. Y cuando el cerebro detecta un problema, activa el sistema de alerta y vigilancia. Ese sistema aumenta el ritmo cardíaco, la actividad cerebral y la liberación de cortisol. Es decir, exactamente lo contrario de lo que necesitas para dormir. Dormir es un proceso automático. No puedes obligarlo. Es como intentar forzar el hambre u obligarte a reír. Cuanto más lo intentas, más artificial se vuelve. Por eso muchas personas con insomnio entran en un ciclo muy frustrante. Intentan dormir, no lo consiguen, se preocupan, lo intentan aún más, y cada noche el problema se hace más fuerte. Esto se conoce como el ciclo del insomnio. Empieza así: una mala noche de sueño. La noche siguiente aparece la preocupación por dormir, y poco a poco la cama deja de asociarse con descanso. Empieza a asociarse con estrés, frustración, vigilancia. Por eso muchas personas dicen algo curioso: tengo sueño todo el día, pero cuando me acuesto se me pasa. No es falta de sueño, es hiperactivación del cerebro. La solución no es forzar el sueño. La solución es quitar presión al proceso de dormir. Por ejemplo, aceptar que a veces una noche no será perfecta. Recordar que el cuerpo sabe dormir desde hace miles de años y crear un ambiente donde el cerebro pueda volver a relajarse naturalmente. Si sigues el canal, probablemente ya has visto algunas técnicas y hábitos que ayudan a relajarse antes de dormir, y ya hemos hablado en detalle de una técnica científica muy utilizada para hacerlo, la llamada técnica de los 20 minutos. Si aún no has visto ese video, te recomiendo verlo después de este, porque explica paso a paso cómo aplicar este método para ayudar al cerebro a volver a asociar la cama con el sueño. En lugar de pensar, tengo que dormir, prueba a pensar, solo voy a recargarme. Ese pequeño cambio reduce la presión mental, y muchas veces, cuando la presión desaparece, el sueño llega solo. El sueño funciona mejor cuando dejamos de luchar contra él. Si alguna vez has sentido que cuanto más intentas dormir, más despierto te vuelves, ahora sabes que no es algo extraño. Es simplemente cómo funciona el cerebro humano. Y a veces solo significa que el cerebro ha pasado por un nuevo ciclo de sueño. Hasta ahora hemos visto técnicas y estrategias para dormir mejor, pero todavía no hemos hablado de lo más importante, porque a veces no es tu rutina, ni tu mente, sino tu propio cuerpo el que está saboteando tu descanso. En la próxima serie descubrirás la verdad que casi nadie cuenta sobre el insomnio. Nos vemos en el próximo video, y que tengas una noche tranquila. Dormir mejor, mente sana.